qué bueno. Sí, sí conocías a Rafa, ¿verdad, Alonso? Sí, ya tenía mucho tiempo que que no podía coincidir con él. Sí, Sé un de Rafa rato. por buenas referencias de todos sobre Rafa, pero ya realmente tiene mucho tiempo que no coincidíamos. Sí, Bueno, ya tiene un rato. bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Bien, buenas tardes a todos. Es un gusto que estén aquí nuevamente en una nueva conferencia del Seminario de Filosofía Medieval de Acatlán. El día de hoy nos acompaña el maestro Rafael Peralta, quien hablará acerca de la idea de la religión en Al-Farabi. El maestro Rafael es aprendiz de filósofo e historiador de closet, investigador asociado del Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y América Latina AC, donde desarrolla el proyecto individual Genealogía del Racismo y colabora en los proyectos colectivos Imágenes e Imaginaciones de la Cultura y Poéticas y Retóricas de la Vida. Y bueno, el día de hoy, profesor, el maestro Rafael, nos presenta una conferencia que se titula Entre la imaginación y el entendimiento del bien, la actualidad de la idea de la religión en Al-Farabi. Bueno, pues sin más preámbulo, yo le cedo la palabra a Rafael. Rafa, qué bueno que estás aquí con nosotros. Podemos comenzar cuando tú lo desees. Gracias, muchas gracias, Guillermo. Gracias por la presentación y también quiero dar muchas gracias por haberme invitado a los miembros del seminario. Me da mucho gusto que siga activo, que siga como con bastante fuerza. Yo recuerdo cuando estaba el seminario en sus inicios hace ya como 7 años, entonces me da gusto ver que ha podido prolongar sus actividades y que parece que cada vez tiene mayor fuerza. Me da bastante gusto porque en general, los medievales no son un tema como tan, tan taquillero en nuestro país, por lo menos. Entonces es bastante agradable ver que se mantienen las actividades y que hay gente interesada en mantenerlas. Bueno, eh, bueno, después del agradecimiento, bueno, quisiera comenzar. Y la mi participación con ustedes el día de hoy debe su título, que es este de Entre la imaginación y el entendimiento del bien, a un pasaje en especial de los artículos de la ciencia política de Al-Farabi, un fragmento de hecho del artículo 74, en el que Al-Farabi dice: algunos piensan que la existencia de cualquier cosa es un bien y que la no existencia de cualquier clase es un mal. Se forjan por sí mismos existencias imaginarias y las tienen por un bien, y no existencias y las tienen por un mal. Y en este mismo artículo y en otras partes, en contra de este tipo de opiniones, se insiste bastante en decir que no, que el bien y el mal verdadero solo se dan en aquellas cosas que dependen de la voluntad del hombre. Y remarca además que el verdadero bien supremo, la felicidad, consiste en alcanzar el grado máximo de perfección de la que es capaz el hombre. Que este bien además es voluntario en la medida en que para llegar a él es necesario desearlo y actuar en consecuencia. Y además menciona también que los otros bienes o bienes en segundo grado son todas aquellas cosas que se buscan porque sirven para alcanzar la felicidad. Entonces, la voluntad está presente allí y es aquello entonces donde sí se pueden encontrar el bien y el mal. O sea, él insiste mucho en decir que el bien y el mal no están en nada que no dependa del hombre. Ahora, esto de la mención de los bienes que las personas forjan en su imaginación y que toman entonces, que se dirigen hacia ellos o que actúan debido a ellas, es bastante importante porque, como dice en otro artículo
en el artículo 55, dice, la mayoría de los hombres solo aman y odian algo, solo lo eligen y lo rechazan por la imaginación y no por la deliberación, sea porque carecen de deliberación por su naturaleza o porque la han rechazado en sus asuntos. Así, a la distinción entre bienes verdaderos y bienes imaginados, se añade ahora una distinción entre lo que se ama y elige, o bien se odia y rechaza, por la imaginación y no por deliberación. Y, más aún, se dice que gracias a la capacidad de evocar imágenes, se puede excitar el alma del oyente de modo que acepte algo y tienda hacia ello, incluso si el conocimiento que tiene de eso mismo le indicaría lo contrario. Entonces, la imaginación nos puede llevar a actuar incluso en contra de lo que nos dicta la razón misma. Y la explicación de cómo es esto posible la podemos encontrar en distintos pasajes. Entonces, en el libro de la política, por ejemplo, hay una parte en la que expone las facultades del alma, nos dice más o menos cómo funcionan de manera muy sintética, y una de las cosas que explica y es que tanto la facultad racional como la imaginativa son capaces de percibir lo útil y lo pernicioso, lo agradable y lo dañino, pero con la importante diferencia de que solo la facultad racional puede distinguir entre los hábitos o actos buenos y los malos, así como reflexionar sobre lo que debe o no hacerse. Entonces, ambas facultades pueden percibir lo útil y lo pernicioso, lo agradable y lo dañino, pero solo una de ellas es la que puede distinguir entre qué se debe hacer y qué no. Entonces, la facultad imaginativa puede percibir estas cosas, pero es incapaz de decidir acerca de si es conveniente o no hacer algo, acerca de si es correcto o no. Y la explicación se complementa además cuando se considera o se explica la manera en que interactúan las distintas facultades con la apetitiva, que es por la que se puede, dice, desear o aborrecer algo. Entonces, aunque la facultad apetitiva interactúa prácticamente con todas las otras que menciona allí, me importa resaltar que nos dice que cuando se actualiza la facultad imaginativa, entonces surge un deseo o voluntad que nos hace tender hacia algo o alejarnos de él. Y que entonces se trata de un deseo procedente de un acto de imaginación. Entonces tomemos, no sé, por ejemplo, ese impulso o deseo que nos surge de alejar la mano de una flama encendida porque recordamos el dolor que nos causó el contacto con el fuego anteriormente. O sea, en ese caso se trata de eso, se trata de un impulso que se da en nuestra voluntad, la facultad apetitiva, debido a la acción de la facultad imaginativa. Y digo esto porque hay que recordar que en estos momentos, y durante mucho tiempo de hecho, una de las funciones que se le atribuyó a la facultad de la imaginación era la de la memoria. O sea, eso todavía lo encontramos incluso en Kant. Entonces, eso es una parte, ¿no? Y claro, también hay una voluntad, nos dice, que surge por actos de razón. Ahí ya estamos en otro punto. Por ejemplo, podemos encontrar esto cuando delibero, ahora sí, reflexiono, por ejemplo, acerca de cuál es el mejor camino o medio para realizar ciertos fines que yo me propongo, y una vez que yo he encontrado cuáles son, entonces me siento impulsado a realizarlos. Eso sería entonces una voluntad que surge por un acto de razón. Y de esta forma, gracias a esta distinción entre las dos facultades y a la interacción que establece entre ellas, razón e imaginación, y la facultad apetitiva, se explica que una persona sea capaz de desear algo debido a que un proceso reflexivo le ha indicado que es lo mejor o lo más adecuado, y al mismo tiempo sentir repulsión por ello mismo a causa de lo que su imaginación evoca. Entonces, es racional, por ejemplo, tomar el jarabe que el médico me recetó, sé que debo hacerlo para mejorar mi salud, estoy convencido de eso,
Pero el problema es que si el aroma de este jarabe me recuerda a otra cosa que yo he probado antes y que me causó náuseas, pues voy a desear alejar ese jarabe de mi boca. A lo mejor hasta soy capaz de tirarlo a la basura antes que tomármelo. Y eso sería debido a esta voluntad proveniente de un acto de imaginación. Porque tiene que ver con ese recuerdo que el olor del jarabe me provoca, y es el recuerdo que el olor asocia, bueno, que yo asocio por el olor a un sabor anterior. Porque otra vez, la imaginación tiene la función de la memoria y conserva, nos dice, la impresión de las cosas sensibles una vez que ya están presentes. Entonces, en este caso, el olor tiene que ver con eso, es una cosa sensible. Y bueno, dado este poder de la imaginación y de su influjo sobre la voluntad, podemos entender que Al-Farabi conceda una gran importancia a la poética, que es caracterizada por él, en los artículos de la ciencia política de nuevo, como el arte o excelencia para evocar imágenes. Y bueno, aquí otra vez es importante no reducir esto a imágenes visuales, sino entenderlas más bien en un sentido amplio. Otra vez, ¿no? El ejemplo del jarabe es útil porque no se trata de una imagen en sentido visual, no se trata del recuerdo de algo visto, sino del olor que me despierte el recuerdo de un sabor. En el catálogo de las ciencias también, la poética ocupará un lugar como parte de la lógica, junto con la dialéctica o la retórica, que son artes que se emplean para lograr el convencimiento o persuasión de las personas. Con la diferencia de que mientras las otras elocuciones, como las apodícticas o sofísticas, se dirigen al pensamiento para lograr el asentimiento del otro, las elocuciones poéticas, nos dice, se dirigen a la imaginación para provocar en ella representaciones de cualidades de las cosas, de tal forma en que el deseo lleve a las personas hacia ellas o las aleje de ellas, incluso si no hay asentimiento de su parte. Entonces puedo convencerme racionalmente de algo y aún así, debido a las elocuciones poéticas que influyen en mí, actuar de modo contrario. Y bueno, con la poesía, nos añade en el artículo 56, se puede mejorar la facultad racional y ayudar a que las acciones y pensamientos se dirijan a la felicidad. Se puede también corregir las afecciones del alma y ayudar a mejorarla, por ejemplo, templando la ira, limitando el amor de las personas por los honores, o encauzando a las personas a que empleen este tipo de afecciones en cosas buenas. O sea, no se trata entonces de hacer que rechacen totalmente el amor por los honores o que ya no sientan ciertos deseos, pero sí se trata entonces de ayudar con la poesía a encauzarlas para que este tipo de cosas las lleven a realizar actos buenos, los actos correctos. Pero también nos dice, también es posible usar la poesía para exacerbar este tipo de afecciones, para apartar a las personas del equilibrio hacia el exceso y corromper también la facultad racional, corromper los actos humanos y desviarlo del camino correcto. Entonces, esta capacidad del arte poético, de la excelencia para evocar imágenes, como le llama, aunada al reconocimiento que vimos al inicio, de que la mayoría de las personas solo aman u odian algo, o lo eligen, llevados por su imaginación, nos da entonces una primera idea de la importancia que tiene este arte poético para la moral y para la política. Y sí, de hecho en el libro de la política confirma esto y se nos muestra, se nos dice que prácticamente, o sea, gracias a la poética, se pueden cumplir cabalmente las condiciones de constitución o de posibilidad de la ciudad virtuosa. Y esto es claro porque se nos dice primero, tal cual dice, que para que la ciudad virtuosa sea posible, dice, todos los habitantes necesitan conocer, y cito, los principios últimos de los seres, sus grados, la felicidad,
el gobierno primero que tiene la ciudad virtuosa y los grados de sus gobernantes. A continuación, las acciones determinadas que una vez realizadas llevan a la felicidad. Pero no han de limitarse solo a conocer estas acciones, sino que deben ser hechas. Y los ciudadanos deben ser impulsados a hacerlas. Y otra vez, se reitera enseguida que la mayoría de los hombres no tienen capacidad para comprender estas cosas y requieren entonces que les sean representadas mediante imágenes. Entonces, el arte poética es necesaria en la ciudad para dar a conocer todo esto a la mayoría de los ciudadanos. Se establece entonces una fuerte relación entre poética y política, y además entre religión, porque se afirma después que, cita, la religión consiste en las impresiones de estas cosas o en las impresiones de sus imágenes en las almas. Y además se establece también ahí una distinción entre los ciudadanos a partir de la forma en que son capaces de aprender lo necesario para la constitución de la ciudad virtuosa. Entonces, aquellos que tienden, a una felicidad concebida y que aceptan los principios a partir de su entendimiento, su capacidad racional, esos son llamados filósofos. Mientras que los que tienen estas cosas como imaginadas y tienden a ellas a partir de esta forma de aprehensión, reciben el nombre de creyentes. Pero, otra vez, dadas las cosas que hemos visto antes, hay que recordar que esta distinción no necesariamente es tajante. O sea, no tenemos que concluir ahí forzosamente que la religión solo se dirige a unos y que a los filósofos entonces no les importa o que no es útil para ellos en modo alguno. De hecho, sí es necesaria para ellos y también se dirige a ellos porque, como dijimos, es posible tender hacia algo en virtud de la imaginación a pesar de lo que dictaría la razón. Y esto lo podemos confirmar si consideramos que en el catálogo de las ciencias nos dice que hay dos situaciones posibles en las que se emplean las elocuciones poéticas. La primera, el caso de los creyentes, cuando se trata de inducir a algo a un hombre falto de reflexión, ya sea porque no tiene la capacidad o porque no la ejercita. Y la segunda, cuando se desea que una persona dotada de capacidad reflexiva lleve a cabo un acto que no realizaría si se le diera tiempo para analizarlo detenidamente. Entonces, podemos decir que también hay entonces una especie de carácter intempestivo por parte de la facultad imaginativa, porque llevados por la imaginación podemos actuar de manera apresurada, mientras que si nos serenamos y meditamos las cosas con calma y las reflexionamos, podríamos actuar de una manera distinta. Pero entonces la poética y la imaginación tienen esta capacidad para hacernos actuar incluso antes de reflexionar. Poética, religión y política quedan así fuertemente ligadas a partir, por un lado, de estos supuestos antropológicos de los que parte y, por otro lado, de la necesidad reconocida o postulada de que todos los ciudadanos conozcan determinados principios. Y no hay que olvidar, como dijimos, la excelencia poética puede tanto ennoblecer a las personas como corromperlas o orientarlas hacia hábitos reprobables, y esto permanece vigente al ligar poesía y religión. Por eso establecen la relación, o mejor dicho, la distinción entre religiones virtuosas y no virtuosas. Ahora, más que ahondar en esa distinción entre los tipos de religión, lo que me interesa aquí es centrar la atención en algunos aspectos de las religiones en general. Entonces, en el libro de la religión, que es donde trata el tema con mayor profundidad, con mayor profusión, se caracteriza a esta como un conjunto de opiniones y acciones. Y bueno, dice que son las que promulga el gobernante para la comunidad. Pero me interesa más centrar esto de opiniones y acciones. Y dentro de las opiniones distinguirá opiniones
sobre cosas teóricas y opiniones sobre cosas voluntarias. Dentro de las opiniones sobre cosas teóricas, me interesa llamar la atención acerca de que se encuentran aquellas sobre la felicidad, sobre la desdicha, sobre la relación entre el hombre y los demás seres, no solo los seres humanos, sino los demás seres en general, es decir, opiniones sobre el lugar que ocupa el hombre en el universo. Y entre las opiniones sobre asuntos prácticos se encuentran las que se refieren a las cualidades de los gobernantes. Entonces, nos dice entonces que se trata de las características de los gobernantes ilustres, los gobernantes piadosos, los imames de la vía recta, dice, y de la verdad, que han existido y se han sucedido en épocas pasadas, de las buenas acciones que tuvieron en común, de aquellas que fueron propias de cada uno en particular, del estado al que han llegado en la otra vida sus almas y las de los que lo siguieron y obedecieron sus ejemplos, y también opiniones sobre los reyes perversos, los gobernantes depravados, los del error, etcétera, ¿no? Así como la suerte de ellos y de sus gobernados. Y también nos incluye opiniones sobre los gobernantes de la época actual y sus seguidores. Más importante, estas opiniones no se quedan en ese plano, tienen la finalidad de incitar a los creyentes a imitar a unos y apartarse del mal ejemplo de otros. Y entre las acciones y reglas de conducta que dicta la religión, me interesa además destacar que se incluyen las acciones y dichos, dice, con los que se engrandece a los profetas, reyes ilustres, gobernantes piadosos e imames de la vía recta que vivieron en épocas pasadas. Después, aquellos con los que se menosprecia a los reyes perversos, gobernantes depravados e imames del error que hubo en épocas pasadas, y por los que se consideran indignas sus obras. Enfatizo estos aspectos porque me interesa llamar la atención a la importancia que se da a la historia de los líderes y de sus seguidores. Y esto me lleva entonces al primer punto de por qué considero que esto es actual o que puede ser interesante para nosotros. En la actualidad esto nos recuerda, por ejemplo, la importancia de las construcciones de las narrativas históricas que fundamentan los imaginarios colectivos, especialmente los imaginarios nacionales. Entonces, en las historias patrias, especialmente, y en otros ámbitos, encontramos con frecuencia estas construcciones de figuras heroicas, de figuras de villanos, se nos habla de los padres y madres de la patria, nótese el uso metafórico ahí, o de la nación, y de sus opositores, se engrandece a unos, se envilece a otros, se nos pinta una imagen deplorable de otros, y entonces podemos ver también cómo además de las historias patrias, cuando se dan disputas políticas, también una parte de ellas pasa por estos esfuerzos por adueñarse de la construcción de la memoria, que no es lo mismo que la construcción de la historia. Eso es interesante, no hay que confundir una cosa con la otra, vale bastante la pena. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, curiosamente, en la actualidad aquí en México, a un presidente que hace un uso constante de estas imágenes de la historia, que recurre a poner como ejemplo a un personaje o a otro, que lo pone a otros más en su época, y que además se aprovecha de eso para ponerse a sí mismo como seguidor del ejemplo de unos, y pintar a sus opositores también como más bien el equivalente a los opositores de esos con los que él mismo se equipara. Entonces, ese énfasis en la construcción de la memoria, la disputa por la construcción de estas narrativas históricas, me llama la atención y creo que es bastante interesante verlo en la actualidad, porque, por un lado, otra vez, se trata del carácter imaginario de estas historias que se construyen, o sea, de poner el énfasis en eso. Pero por la otra también, me llama la atención porque parece que entonces estamos, o sea, nos permite pensar en estas construcciones como una especie de religiones seculares. Entonces, todas estas historias patrias que nos cuentan tienen esa especie de carácter religioso, pero se trata más bien entonces de eso, como de una especie de religiones seculares.
Y vean además, o sea, cuando nos dice que se incluye en la religión actos y dichos para engrandecer a los gobernantes virtuosos del pasado, etcétera, eso tiene, al parecer, una gran relación con las ceremonias cívicas de la actualidad. Entonces, esto de los homenajes, pero también de los honores, etcétera. Y este carácter religioso, además, yo creo que es importante y que no ha pasado del todo desapercibido en el proceso de constitución de las naciones modernas. Tal vez nosotros ya no lo recordamos, pero no es casual, creo, que en el siglo XIX especialmente se diera la publicación y los intentos de difusión de los llamados catecismos cívicos, estos que se oponían a los catecismos religiosos. Y en México tenemos ejemplos. Entonces, uno bastante importante fue el Catecismo Político Constitucional de Nicolás Pizarro Suárez, que fue escrito en 1861, que fue declarado libro de texto escolar por el gobierno de Juárez, y en él se hace toda esta construcción de cuáles son los principios que deben regir la vida común, cuál es el fundamento, por así decirlo, de la nación, cómo se deben comportar las personas entre ellas, y tenemos incluso algunos detalles como estos, pequeños detalles sobre la historia como este, que cito. Habla acerca de cómo llegó a México el catolicismo y dice: la religión del crucificado se implantó en México acompañándose la espada de Cortés con el incensario del inquisidor. La libertad política de los aztecas y de los criollos, así como la libertad religiosa, se consumieron en una misma hoguera, en la que encendió Zumárraga con los archivos de Tenochtitlan. Natural es que naciesen juntos. Entonces, tenemos todo este proceso también de construcción de ciertas imágenes históricas, o que se presentan como históricas, pero otra vez me interesa resaltar más que nada este carácter más bien de tipo imaginario que está allí. Y podemos tomar como otro ejemplo, acerca de estas disputas, el manejo que se ha hecho de la figura de Ignacio Madero, recientemente. Entonces, hace unos años, cuando se dio el proceso este de conmemoración del centenario del inicio de la revolución, la verdad es que la imagen de Madero generaba cierta incomodidad para el gobierno al que le tocó hacer esta conmemoración, porque se trataba de un gobierno que había llegado al ejercicio del poder en medio de acusaciones de fraude electoral, y que en el momento de esta conmemoración prefirió omitir el hecho de que el movimiento maderista se inició como una protesta ante los resultados dudosos de una elección presidencial. Pero podemos ver cómo ahora el gobierno actual retoma la imagen de Madero, la pone incluso, entonces la podemos ver aquí con la imagen que pone del gobierno de la Cuarta Transformación. Madero es una de las figuras principales que aparece. Entonces, estos manejos, estos ires y venires de la imagen que se hacen de un personaje. Entonces, ese es un aspecto que a mí me interesa resaltar, por el que creo que es bastante importante tomar en cuenta planteamientos como este que hace Alfarabi acerca de la religión y las cosas que incluye como parte de ella. Pero me interesa tal vez más aún la utilidad que pueden tener para nosotros recordar esta importancia que se le da a la imaginación y a la capacidad de provocar, de evocar imágenes y de influir mediante ellas en las acciones de las personas, ante un fenómeno bastante cotidiano para nosotros, sobre el que justo por cotidiano tal vez no siempre reflexionamos lo suficiente, que es el uso de la propaganda y la influencia que tiene en nuestras vidas. Y es que sí, solemos pensar en la propaganda más bien en su modalidad de publicidad, como esto que promueve el consumo, pero en realidad se nos escapa a veces que también se promueve a través de ella modelos de conducta, ideales también de conducta, se crean estereotipos allí. Entonces, en el caso cercano a nosotros, sobre el que quiero llamar la atención, porque todavía creo que vivimos sus efectos, aunque parece que ha hecho crisis ya desde hace algún tiempo, me interesa llamar ahora la atención sobre la configuración del imaginario
sobre las relaciones familiares que se dio en México, especialmente en lo que toca al ideal de la felicidad familiar, en el segundo tercio del siglo XX. Entonces, quiero retomar aquí algunos resultados del trabajo que ha hecho una historiadora, Susana Sosensky, sobre el análisis de las representaciones de dinámicas familiares en la publicidad entre los años 30 y 60 en México. Y, a ver, voy a intentar entonces presentar acá, porque aquí tengo unas imágenes que me interesa que vean. A ver. Por ahí vamos. Esa es la última en realidad. Ah, ya. Ok, tenemos esto. Entonces, en primer lugar, el trabajo de Susana, lo que ya constata es que, a diferencia de las construcciones visuales nacionalistas de los años 20, que plasman más bien una especie de nosotros nacional en la imagen de sectores populares, en la publicidad de los 30 a 60 se empieza a representar al mexicano más bien como personas de clase media. Y lo podemos notar además, clase media urbana. Noten acá, por ejemplo, la sala, el sillón, que no se alcanza a ver bien, y hay luz eléctrica acá. O sea, no son cosas a las que pueda acceder cualquiera en esos años. Y el traje. También tenemos la compra de un coche, o sea, una casa con chimenea, árbol navideño, juguetes. Entonces, todo esto es la representación de clase media, en principio. Y más aún, se trata de la representación de personas en un ámbito urbano y cuyos roles de familia se ven articulados de una manera específica. Entonces, podemos ver cómo ahí se construyó esta imagen de la mujer como encargada del hogar y del cuidado de la familia. Por ejemplo, aquí tenemos a la madre preocupada por el resfrío de su hija. Entonces, está aquí en la habitación. Pero aquí también tenemos este anuncio de un medicamento que se promovía para, como una medicina contra el dolor. Pero además, lo interesante aquí es el acompañamiento del texto, porque nos dice que el cuidado del hijito, que es una tarea sagrada de la madre, no va a sufrir ninguna interrupción debido a los ataques de dolor, gracias a que pues existe este medicamento que la madre puede tener a la mano. Entonces tenemos esta imagen de la mujer como encargada del hogar, del cuidado de la familia. Tenemos también la construcción del padre como la imagen de esta persona proveedora. Entonces se enfatiza mucho la dependencia económica de la familia respecto al varón. Y como este que provee, pues no solo lo necesario, sino también lujos. Entonces, noten aquí este habernos comprado un Datsun. O sea, el Datsun es para la familia, pero es el padre el que lo compra. Y también podemos ver cómo, nos dice Sosensky, se puede constatar acá, que se construye la imagen de los niños como estos a los que los padres deben cuidar, deben procurar y, muy importante, hacer felices. O sea, eso es bien interesante. No había tanto esta insistencia en que los niños debían ser felices y se les debía procurar de ciertos modos antes. Empieza acá, se afianza acá de una manera bastante fuerte. Entonces, padre proveedor, madre cuidadosa, pero ambos con el deber de hacer a los niños felices, dedicados idealmente, principalmente al juego y a la escuela. Y todo esto además se va a asociar a la capacidad de consumo familiar y a sus dinámicas. Compra de alimentos, de medicamentos, de juguetes, de electrodomésticos, automóviles, casas, terrenos, etc. Y además es interesante que no se trata de modelos estáticos. Entonces, en las conclusiones de uno de sus artículos, que se llama La construcción visual de la felicidad y la convivencia familiar en México, Sosensky resume: posiblemente, de todos esos sujetos, fue la figura del padre la que observó más cambios a lo largo del periodo del 30 al 70, pasando de un padre alejado de los hijos, que les lee el periódico o que lee el periódico sentado en un sillón,
como este de acá, que aunque está el niño, pues en realidad no es una relación tan cercana, a un padre que se recuesta en el piso para estar al nivel de los pequeños y compartir juegos y juguetes con ellos. Y aquí lo tenemos. O sea, es el contraste entre el padre que se sentaba en el sillón a leer y el padre que ahora es capaz de sentarse o recostarse en el suelo para jugar junto con los hijos. Y la madre también va cambiando y va pasando, aunque de forma muy paulatina, de su acción limitada exclusivamente al ámbito doméstico a ser una figura cada vez más vinculada también con actividades fuera del hogar. Pero este último cambio se da de una manera mucho más lenta y en realidad es muy pequeño. De hecho, hay otra historiadora, Marta Santillán, si no mal recuerdo, que habla de que en esta época más bien se dio una especie de dominio de los discursos de redomesticación de la mujer. Y bueno, la publicidad de este periodo podemos ver ubica además la convivencia familiar en el hogar, principalmente en el espacio de la sala o en torno a la mesa. Excepcionalmente en el jardín o en escenas campestres como el día de campo. Eso entonces también nos da una idea de cómo se reconfigura esta imaginación, esta idea de la relación entre campo y ciudad. El campo ahora se puede ver como ese espacio de la naturaleza, del aire puro, al que la familia urbana de clase media va a relajarse. Nótese cómo se marca una diferencia importante respecto a la manera en que se hablaba del campo, especialmente por parte de los revolucionarios. Entonces, es bastante significativo, que Sosensky ubique, voy a detener tantito la presentación, entonces es bastante significativo que Sosensky ubique esto en los inicios de los 30, porque si atendemos a las condiciones nacionales, creo que se apagó mi cámara, ya, si atendemos a las condiciones nacionales, hay que recordar que el país estaba saliendo de un periodo bastante convulso. O sea, la guerra cristera había terminado apenas en 1929, la paz entre el Estado mexicano y los pueblos yaquis se pacta todavía durante el gobierno de Cárdenas. Entonces, está llegando a su fin un lapso en el que una gran cantidad de personas, hombres, mujeres y niños también, no hay que olvidarlo, había participado en la lucha armada. Y entonces se trata ahora de consolidar el gobierno, las nuevas instituciones, de impulsar el desarrollo industrial urbano y como vemos, se liga o se promueve junto con esto nuevos modelos de conducta. Sosensky observa también que la alusión a sectores obreros o campesinos en estos discursos visuales es escasa y se pregunta por qué. Y bueno, tiene que ver con que la propaganda, y en esto también podemos decir que se parece a la manera en que nos habla Al-Farabi de la excelencia poética, es que no pretende describir el mundo tal como es. Lo que pretende más bien es crear imaginarios, implantar imágenes ideales, estereotipos, arquetipos en las personas para conminarlas a realizarlas. Entonces, el hecho de que no se presente a los obreros, a los campesinos, etcétera, no es casual. Podemos entenderlo también como la construcción de esta imagen idealizada de la clase media como ese ideal al que todos tendrían que aspirar. Se trataba entonces de establecer esa imagen. Y, otra vez, insisto, los sectores populares habían tenido un papel enorme y protagónico en la lucha armada, pero eso daba miedo, y ya no se desea esto. O sea, la imagen de la familia feliz que se promueve es más bien acorde con estos proyectos de urbanización, de modernización, y miren, nos ofrece una imagen de la felicidad, de las acciones que llevan a ella, que se asocian con ella, e impulsan a las personas a hacer lo necesario para adquirir ese tipo de estatus. Claro, los efectos de esta imagen de la felicidad asociada a la vida familiar y al consumo, y por eso digo que lo seguimos sufriendo, son diversos, no necesariamente gratos, porque la experiencia de las personas que no pueden ver realizado ese modelo en su propio contexto, pues es la experiencia de la infelicidad, de la frustración, de desesperanza, de desesperación, de angustia,
etcétera. O sea, los padres que no son capaces de hacer a su hijo feliz, sí, pero también los que no son capaces de proveer al hogar de la manera en que se supone que tendrían que hacerlo. La madre que se siente mal porque le da prioridad a veces al trabajo en lugar de dárselo al cuidado de sus hijos. Y me parece entonces, con esto quiero finalizar, que también, o sea, desatender la importancia de instrumentos como la propaganda y otros para la creación y difusión de imaginarios, tal vez es parte de lo que nos impide explicar algunos fenómenos importantes y urgentes de la vida contemporánea, como por ejemplo, cómo explicar el triunfo electoral de estas personas, como Trump, que ya se va, pero que triunfó y que ganó todavía quién sabe cuántos millones de votos, o como Bolsonaro en Brasil, o por ejemplo, la manera en que las personas se comportan ahora ante la situación que estamos viviendo con la pandemia. Muchas críticas, según yo he leído, se dirigen más bien a decir esto de que es que ya no creemos en nada, porque la gente, a falta de difusión de la ciencia, y muchas de estas se centran en una cuestión más bien de este tipo como epistemológico, que apelan a la necesidad de que la gente esté bien informada, de que sea más racional. Pero tal vez el punto no está allí, tal vez el problema está más bien en la manera en que se han construido nuestros imaginarios acerca de estas cosas. Entonces, ¿cómo hacer frente a esto? ¿Cómo podemos hacer frente a estas cosas, a estas producciones e instituciones de imaginarios, de arquetipos, de estereotipos y de sus consecuencias? Y aquí es bastante interesante, otra vez, recordar que, farabianamente, hay pocas esperanzas de hacerlo mediante el puro recurso a la racionalidad, a tratar de imponer el razonamiento reflexivo y demostrativo. Y se trata entonces más bien de dar otra vez importancia a la imaginación y a este recurso a la excelencia poética, a la capacidad para evocar imágenes. Entonces, se tiene que combatir esto de esas formas, tal vez. Entonces, necesitamos más poesía, por así decirlo. O sea, es importante todavía y no tenemos que olvidarla porque es el tipo de cosas que nos pueden también ayudar a hacer frente a estas cosas. Claro, también hay que recordar que Al-Farabi también subordina en sus textos filosóficos políticos la poesía a la filosofía. Entonces, sí es necesario todo esto. No se trata de abandonar la reflexión, el pensamiento demostrativo, científico. Se trata más bien de intentar hacer esta especie de relación simbiótica entre ellos. Pero no se trata, otra vez, de hacer que prime forzosamente la racionalidad a toda costa, porque la imaginación es fuerte, es poderosa y es necesaria. Entonces, la poesía tal vez es hoy más necesaria que en otros momentos de nuestra existencia. Entonces, con esto quisiera finalizar, entonces dar pie más bien a la conversación con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Rafa, por tu exposición. Damos un aplauso virtual a nuestro ponente de hoy. Muy interesante muy interesante tu exposición. Y bueno, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda o quisieran comentarle algo a el maestro Rafa, pueden hacerlo a partir de este momento, ya sea mediante el chat o si quieren intervenir, lo pueden hacer en cualquier momento. Bueno, veo que aquí hay unas intervenciones en el chat y hay una que llama la atención sobre los rasgos de la niña, ¿no? O sea, nos dice la niña del comercial con caireles tipo ricitos de oro. Sí, eso también es importante verlo. O sea, hay una especie de Cuestión racial. transformación, sí, respecto a la manera en que se representa a las personas, no solo a los niños, que pasa por esta... Yo creo que ahí es donde se encuentra, este es otro de mis intereses de investigación, yo creo que este es uno de los puntos donde se ligan la racialización con la construcción de estos imaginarios.
O Exacto. sea, el sujeto nacional se empieza a convertir idealmente, no quiere decir que en la realidad sea así, pero se empieza a convertir idealmente en este sujeto, sí, de clase media, urbano, consumidor, principalmente en el ámbito doméstico y trabajador, y curiosamente también con ciertos rasgos a los que hay que aspirar ahora. Así es. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, Alonso, adelante, por favor. Alonso y después Ricardo Jacome. Pues una maravilla, en verdad. Justo, pues estos temas a mí me interesan mucho, entonces, pues es muy feliz la manera en la que lo traes a colación porque pues nos permite justo actualizar a los medievales, por un lado, lo cual es una cosa que a mí me parece que es el enfoque más pertinente en general en la historia de la filosofía, porque luego tiende como a momificarse la filosofía y a dejarse pues completamente sin relación con lo que vivimos todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso me gusta mucho, pero en particular la cuestión de la imagen es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, específicamente ya sobre la diferencia entre imaginación y racionalidad, es lo que quisiera preguntarte. Bueno, primero, ¿qué influencias consideras que tiene Farabi para este punto? Y qué, cuál es la forma, pues, en el fondo, de diferenciación entre la filosofía y la poesía, digamos, si lo vemos desde ese punto, como nos lo planteabas al final, entre su materialidad, digámoslo así. Es decir, en el mero fondo, ¿cómo, o por qué es necesaria esta relación de sometimiento de algún modo entre filosofía y poesía, y sobre que creo que obedece de algún modo a la diferencia entre imaginación y pensamiento, eh, o juicio que discierne, pues sí, racionalmente, que no cae en la precipitación de la imaginación. eh, Pienso, no sé, en el Fedro y esta diferencia entre las tensiones del deseo, etcétera. Eh, pero ¿cuál es esa justificación para esa diferenciación en el fondo? ¿O por qué no es solo de algún modo la construcción justo de una forma de la imaginación que termina siendo considerada ahora ya como la racional, que pone las bases en el fondo del juicio del bien y del mal? Es decir, como una muy buena imaginación en el sentido de eficaz, que ha logrado sedimentarse al punto que se considera el juicio a partir del cual se debe someter al resto de las imaginaciones, ¿no? A todo imaginario posible. Y creo que ya. Sí, a ver, voy a Gracias. intentar. Sobre la primera, gracias. Este, es interesante ver la manera en que hace, sí, la distinción entre las facultades del alma y sus capacidades y sus papeles en cada una. Entonces, esto lo podemos encontrar especialmente en el caso de los textos políticos, en el libro de la política y en los primeros artículos de la ciencia política. Y ahí la distinción que establece entre las capacidades o las cosas propias de la facultad racional y de la imaginación es donde se desarrollan más. Y la gran diferencia sí está en esto de que, como dije, ¿no? O sea, mientras que ambas pueden percibir ciertas cosas, hay cosas que solo puede hacer la razón. Entonces, la razón es la única, ahí sí, que puede eh, aprender los inteligibles de una manera conceptual y de una manera no solo conceptual, sino que en algún momento idealmente hasta
la persona que desarrolla idealmente su capacidad puede incluso como que separar de alguna forma o disociar un poco el alma del cuerpo y acceder a un grado de contemplación más elevado, aún en vida. Entonces, aún en vida. Eso es lo que ha dado a pie a algunos a preguntarse si eso se trata, por ejemplo, de una racionalización de la experiencia mística. Y entonces, como la razón es la única que puede aprender de esta forma, ahí sí, no solo la felicidad, sino también que es capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno, lo malo, etcétera. Por eso es que la razón tiene esta primacía. Entonces, claro, el problema es este, ¿no? O sea, que como nos dice, bueno, pero si no todos los hombres son capaces de esto. O sea, por eso es necesario también lo otro, porque ahí se trata, se puede leer también como una especie de elitismo, ¿sí? Y aún así también se debe leer, yo creo, como una especie de realismo, como de una especie tal vez de resignación. O sea, sí, lo ideal sería que todos tuvieran este acceso como epistémico, privilegiado, vía razón, a todas estas cosas, pero no es así. Entonces, en el caso, curiosamente, cuando habla de los animales, nos dice además que en los animales superiores, digamos, la imaginación juega un papel análogo en ellos al que juega la razón en las personas. Entonces, ahí se ven totalmente cercanos, ¿no? O sea, la una y la otra al grado de que una juega, sustituye a la otra en aquellos animales que no la tienen. Y esto es, por ejemplo, supongo, lo que hace que sean posibles cosas como estas que le interesan, por ejemplo, a otros, como a una amiga, Paloma, que la que conocemos también, que es esto de, bueno, ¿cómo es que la oveja puede escapar del lobo si no sabe qué es el lobo, ¿no? O sea, ¿por qué escapa de él cuando lo ve si no lo conoce estrictamente? Entonces, ahí parece que la respuesta tiene que ver con qué tipo de papel juega la imaginación en un animal como la oveja. Entonces, sí, esto tiene que ver con la subordinación de la poesía a la filosofía, porque hay un detalle además. La religión es importante y nos puede dar a conocer los principios de los seres, etcétera, pero solo puede hacerlo representándola mediante imágenes y mediante imágenes cercanas a nosotros, cosas que nos sean conocidas. Mientras que la razón tiene un acceso más abstracto y digamos más universal a todas estas cosas. Entonces, por eso, curiosamente, dice cosas como que la filosofía es una para todos, porque la razón es una sola para todos. Pero la religión no puede ser la misma para todos porque depende de esto de a quienes les queda mejor representar las cosas mediante qué imágenes. O sea, bueno, sé que he dicho que Al-Farabi dice que no hay mal fuera de lo voluntario, pero por ejemplo, supongamos por un momento que aceptamos que existe algo así como el mal sustancial. Entonces, para una cultura que no conoce las serpientes, no tiene sentido intentar representar al mal bajo la figura de una serpiente. Entonces, ese es un problema. Pero en cambio, sin importar a qué cultura pertenezca uno, racionalmente puede tener una idea de en qué consiste el mal. Ese es el supuesto de fondo. Entonces, por eso este tipo de subordinación. Muy interesante, la verdad. Y en el caso de tu segunda pregunta, que acabo de medio olvidar, ¿me la puedes resumir, por favor? Pues creo que te había preguntado sobre las influencias que encontrabas en Al-Farabi, o sea, porque me suena pues justo, ¿no? Platón, en algunas cosas Aristóteles, en qué medida están ahí presentes, por ejemplo, ellos. Sí, de hecho sí, Al-Farabi tiene, bueno, las influencias tal vez más claras para nosotros sí son esas, o sea, sí está Platón, también está Aristóteles, de hecho, de Aristóteles retoma principalmente en esto, para este caso de la religión, lo de la poética. O sea, cuando él habla acerca de las partes de la lógica y nos toma los textos aristotélicos y en consonancia creo que con una tradición tardo-antigua, él dice que dentro de los textos base para la lógica, en su conjunto, están los analíticos primeros, los segundos, las refutaciones sofísticas, la retórica y la poética.
Entonces ahí estás haciendo como, retomando esa manera de entender todo el conjunto de estos textos aristotélicos como una especie, diríamos hoy, de tratado sobre la argumentación en general con sus distintas partes. Entonces ahí retoma eso, pero claro, también hay que reconsiderar que él está en un contexto en el que, ya fuera de la influencia griega, la poesía siempre jugó un papel muy importante. Los poetas en el contexto árabe, desde la etapa preislámica, tienen un papel súper poderoso, eran muy importantes para la comunidad, para las tribus en general, y la asociación con la religión también la podemos ver porque el mismo Corán en algunos pasajes se presenta como una especie de creación poética. Hay un pasaje del Corán en el que da el argumento de que una de las pruebas de que esto es creación divina es que no va a haber ningún hombre que sea capaz de producir algo así de bello. Entonces es un argumento estético. Entonces el Corán mismo se presenta como una especie de poesía, como una creación poética también, y Al-Farabi también así lo entiende, y no solo él. Haldun mismo, en una parte de la introducción a la historia universal, hacia el final, cuando habla de la poesía y demás, menciona el Corán como un ejemplo también de las distintas formas de hacer poesía que podemos encontrar. Entonces, están todas esas influencias allí. Perdón, también la influencia del de Ánima, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. También está ahí muy presente. Y claro, la distinción del Platón, de la República, por ejemplo, que también, como menciona Alonso, está en Fedro, de las partes del alma y de la manera en que tienen que relacionarse armónicamente entre ellas. También está todo ahí presente. Bueno, muchas gracias, Alonso. Vamos a pasar con Ricardo. Tenemos a Ricardo y después de Ricardo, antes de seguir con las preguntas del chat, vamos a plantearle a Rafa algunas preguntas de los seguidores que nos siguen en la transmisión en vivo de Facebook. Entonces, adelante, Ricardo. Pues muchas gracias por la exposición, Rafael. Estuvo muy interesante y además muy ameno. Bueno, creo que ya en parte se respondió lo que te iba a preguntar, pero lo que pasa es que me llama la atención pensar que hay verdades que solamente que se tratan por la vía racional y hay verdades que son más susceptibles de la vía poética, ¿no? Y creo que las cuestiones morales se prestan más a este tipo de versificación, de discurso. Ajá. Pero me llama la atención, por ejemplo, que, bueno, me encontré un librito de Paul Ricoeur que se llama La metáfora viva, y creo que recientemente, apenas en este siglo, se empezó como a cuestionarse la pertinencia de juntar estos dos discursos, ¿no? De que llegó la hora de que juntemos como la verdad científica con la verdad, bueno, con el discurso poético. Y no sé, tú qué piensas al respecto, porque me llama la atención que creo que es a finales del medievo, en el Renacimiento, cuando se tiene este quiebre, ¿no? Y se empieza a hablar ya como de Descartes, ya es como totalmente, hablemos de la res extensa y la res, bueno, no sé, no sé si expresé bien la pregunta, pero a eso iba, como que están estos dos tipos de discurso y que se busca ahora como la unión de eso. Y también me llama la atención de cómo incluso recientemente lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Como la verdad científica pues ya es muy susceptible de cómo la quieran manejar, ¿no? Los distintos grupos de poder. Sí, de hecho, sí, o sea, es bastante importante esto porque, como digo, no se trata de desdeñar o hacer a un lado la reflexión racional, el tipo de conocimiento más bien demostrativo, científico, etcétera, porque sí, o sea, hay conocimiento que solo la razón puede darnos, es lo que nos dice. Incluso en el libro de las letras, por ejemplo, que hace una especie como de reconstrucción histórica de cómo es que surgen las distintas artes y demás, él dice que la poesía solo puede surgir, o la poética solo surge después de que ya existe algún tipo de filosofía. Y entonces da esta como papel preeminente a la razón y a la filosofía, al discurso demostrativo sobre la poesía, ¿no? Acerca de, claro, o sea,
lo que nos está diciendo es que sí, no pueden estar aislados y no se puede pretender que solo uno de ellos sea el que está como presente, especialmente en la vida pública, porque otra vez, el problema es que no todos son capaces de acceder a ese tipo de formas de comprensión de la realidad, esta comprensión, aprehensión racional, intelectual, sino que necesitan de estas otras formas. Y sí, la manera en que se puede establecer esto puede ser problemática, porque hemos tendido bastante a separar esto desde hace siglos. Ahora sí ya llevamos siglos, creo, haciendo este tipo de cosas. Claro, o sea, hay gente que te puede decir que en realidad no se ha abandonado del todo, porque también en la ciencia, se quiera o no, hay uso de metáforas en muchos aspectos que se pretenden más bien como metáforas explicativas, y hay toda una literatura interesante acerca de cómo cosas que a veces empiezan proponiéndose como metáforas explicativas, poco a poco se van reificando y acaban constituyéndose, al momento en que se presentan, en una especie como de verdades incuestionables. Pero empezaron así, siendo más bien una especie de metáfora explicativa, que no tenía esa pretensión y que se va afirmando de esa manera a través de mecanismos e historias súper raras y truculentas a veces. Pero entonces no es que estén totalmente desligados en realidad en la práctica. La ciencia misma, los discursos científicos, no es que puedan o que estén libres de este tipo de recursos. Pero sí vale la pena entonces preguntarse, como dices, cómo se puede establecer este tipo de unión. O sea, cosas como la divulgación de la ciencia y demás, no sé exactamente cómo intenten operar, la verdad. Creo que la pretensión no es exactamente de este tipo, pero no estoy seguro. Y, por cierto, como cuando dices esto de no tenemos buenos poetas, si eras tú, sí, creo que tal vez depende de cómo lo veamos, por ejemplo, porque otra vez hay que ver que cuando habla del arte poética, eh, se entiende esto de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, tan poeta puede ser alguien como Jaime Sabines, pero también Vivaldi hace poesía. O sea, la música de Vivaldi, por ejemplo, en las 4 estaciones, donde tiene esta idea de que, no sé, en la primavera tenemos estos pasajes que intentan representar o evocar un río, y en el verano tenemos esta imagen de el cuco que responde en el bosque o de la tormenta que cae. Eso, eso también es una forma de poesía, porque otra vez no está restringido a la visualidad. Y hay formas en que se conjuntan. Y entonces, de una manera u otra, podríamos decir que pues, alguien como Juan Gabriel también fue poeta, porque también logra hacer este tipo de cosas. Entonces, eso es importante porque creo que no tenemos que ligarnos a una idea especial, una idea en especial o en específico de poesía, sino que se puede recurrir a muchas. Y claro, cuando pensamos en buenos, hay que pensarlo también en el sentido de buenos para qué, ¿no? Porque otra vez, como vemos esto que nos dice del cómo distingues al buen poeta del que no lo es, pues depende de esta capacidad que tenga para evocar las imágenes y para impactar al otro. Y en ese sentido, por ejemplo, no sé, en cuanto a poetas como más académicos o de este tipo, eh, yo creo, por ejemplo, que Jaime Sabines tiene una capacidad mayor de impacto que la que tuvo Octavio Paz. En ese sentido, Sabines es más poeta. Pero bueno, esos ya son otros asuntos, tal vez. Muy bien, gracias, Ricardo. Bueno, tenemos 3 preguntas para quienes nos siguen en la transmisión de Facebook. Primero, Nobody That Matter, bueno, así se puso. Pregunta, ¿qué tanta relación tiene este dominio imaginativo con los programas de televisión abierta? Por ejemplo, programas como dice el dicho, tiene más de 1000 capítulos. Wow, qué horror, no sabía eso. Lo cual resulta símil si se tiene en cuenta que el contenido de dicho programa va dirigido hacia la mejor forma de actuar de la sociedad con base en lo moralmente correcto, según el Estado y la religión. O sea, digamos, Sí, sí, ¿qué tanta relación tiene lo que acabas de decir con la televisión abierta? sí, yo creo que bastante. Yo creo que sí tiene bastante. Y
ahí creo que por eso vale la pena otra vez insistir en esta manera en que Al-Farabi dice, ¿no?, que la poesía tiene estas capacidades, tanto de contribuir al mejoramiento del alma humana, de la razón, etcétera, como de entorpecerla y exacerbar estas bajas pasiones, otras, y desorientarla. Y es que, ¿cómo podría decirlo? Tiene totalmente relación, y la pregunta es, ¿qué oponer ante ese tipo de cosas? O sea, ¿qué es lo que está ahí operando? Que en estos casos sí se ve que es una cuestión en muchos casos bastante moralina, católica, conservadora, la mayor parte de los episodios, no solo lo que dice el dicho, o sea, la Rosa de Guadalupe, a cada quien su santo, lo que callan las mujeres, tiene exactamente este mismo tipo de intenciones. Ahí podemos ver, por ejemplo, esta reproducción de imaginarios. O sea, yo recuerdo que en un episodio de estos de lo que callan las mujeres, creo, al final dice, eh, decía algo así como, es que en un entorno donde están papá, mamá y los hijos, en una familia sana, los hijos no tienen miedo de crecer. Hasta desean volverse adultos, realizarse y no sé qué. Pero en una familia en la que falla alguno de estos elementos, papá o mamá, se va todo abajo. Entonces está otra vez reproduciendo estos modelos, y lo interesante aquí, otra vez, tiene que ver con esto de las capacidades de la poesía, es que creo que podemos distinguir estas formas en que se construyen estereotipos, se construyen arquetipos, y también las formas que juegan contra ellos. Y dentro de esas formas que juegan contra ellos, que contribuyen a desestabilizar o romper con estereotipos, yo creo que una muy interesante y que sirve bastante es la que recurre al humor. Por ejemplo, ante estos procesos de urbanización, de postulación de relaciones ideales en la ciudad, etcétera, es bastante interesante, yo creo, contraponer la actividad de gente como Chava Flores o como Gabriel Vargas, que a través de su humor, de sus canciones, de sus historietas, hacen este trabajo que también podemos leer como una especie de crítica a todo eso que se intenta constituir como la imagen idealizada de los mexicanos en el ámbito urbano. Entonces también podríamos considerarlos como una especie de acción poética crítica, además, que va en contra de ese tipo de estereotipos. Entonces, la pregunta es qué podemos oponer a cosas como esta, como dice el dicho y demás. Y ahí sí no estoy seguro de cómo hacer las cosas. Muy bien, gracias, Nobody That Matter. Antes de continuar con la siguiente pregunta, simplemente me gustaría saludar a la maestra Soto, que acaba de integrarse a esta conversación. Hola, Lau, ¿cómo estás? Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de el usuario de Facebook que se llama George Waters. Dice, ¿qué relación tiene para Al-Farabi la memoria y la imaginación? La memoria de la imaginación. Bueno, pone la memoria en la imaginación, pero me imagino que quiere decir la memoria con la imaginación, ¿no? Bueno, sí, o sea, como mencioné, memoria e imaginación están fuertemente ligadas porque la memoria es una de las actividades de la imaginación. Y lo interesante aquí además es que esto se puede extrapolar de muchas formas, o sea, no se conserva, no hay una relación nada más lineal, ¿no? De, por ejemplo, yo veo este lápiz y entonces mi memoria, mi imaginación conserva fuerza este lápiz, sino que se puede hacer una serie de reflejos uno tras otro. Hay un ejemplo muy bonito que él pone en otro texto, en un compendio sobre poesía, en el que dice, yo puedo, por ejemplo, conocer a una persona, a Said, y eso es una especie, y puedo recordarlo y entonces ya está en mi memoria, en mi imaginación. Pero también podría no conocerlo directamente. Podría conocer la estatua que se hace de Said, y gracias a la estatua tener un cierto conocimiento de él. Pero eso ya es una representación. Y más todavía, podría no conocer eso, sino más bien ver el reflejo de la estatua en un espejo. Y entonces ya estamos alejados en un segundo grado. Bueno, con la memoria puede pasar lo mismo. Con la memoria podemos distinguir todo ese tipo de grados de separación o de alejamiento, que además como la memoria, bueno, como la imaginación combina de distintas maneras entre sí, nos dan resultados
increíbles. O sea, hay una serie de combinatorias posibles allí que nos llevan a una como profusión enorme en la imaginación. Ok, muy bien. Gracias, George Waters. Tenemos una pregunta más, la última de esta ronda de los compañeros que nos siguen en Facebook, que es de Luis Espíritu, que dice, ¿cuál es la diferencia entre la memoria histórica y la memoria del individuo? En ambas opera la imaginación. ¿Se puede decir que alguna se inserta en la otra? A ver, otra vez, porfa. Sí. Pregunta Luis Espíritu, ¿cuál es la diferencia entre la memoria histórica y la memoria del individuo? En ambas opera la imaginación. ¿Se puede decir que alguna se inserta en la otra? O sea, presupone que hay dos tipos de memoria, ¿no? Lo que nosotros entendemos como memoria histórica y memoria del individuo. Y Ujú. la pregunta va en el sentido de qué relación tienen o tendrían para Alfarabi estos dos tipos de memoria, ¿no? Pero no sé si en Alfarabi habría algo como una noción de memoria histórica. Bueno, memoria histórica en este sentido no tendríamos que entenderla como algo así como una facultad, o sea, no es que haya una especie de facultad imaginativa a la que pertenece la memoria, que sea una especie como de facultad común a todos, o sea, que cada quien tenga su facultad imaginativa individual y que aparte exista algo así como la facultad imaginativa común a todos. En este sentido, la memoria histórica no la podríamos o no la tendríamos que entender así, porque no. Lo que sí tenemos en todo caso es que eh, hay un supuesto muy fuerte en este caso que viene de Aristóteles y de Platón y demás, que es esta idea de que el hombre por naturaleza es un animal que vive en comunidades y que no puede realizarse ni subsistir ni perfeccionarse si no es en comunidad. Entonces, como desde el inicio se asume que el hombre individual está inserto en una comunidad, bueno, podemos ver que esto de hacerse para él asequible la memoria colectiva, estas narrativas, estos imaginarios y demás, tienen que ver con eso, con el proceso de convivencia dentro de la comunidad en la que nace, a la que pertenece, dentro de su proceso de educación, es que se logra esta inserción de él, y es como su propia memoria, su propia imaginación se relacionaría con eso que también comparten los demás. Eso sería en todo caso, la memoria colectiva sería este conjunto de ideas, de imágenes compartidas por todos los miembros de la sociedad en cada caso. Así tendría, o yo creo que así se establecería la distinción. Ok, bueno, muchas gracias Luis Espíritu. Regresamos ahora al chat de esta sesión de Zoom. Y bueno, sigue el compañero Gerardo. Sí, Gerardo, ¿quieres que yo lea? Voy a leer lo que pusiste, Gerardo. Si deseas. O si quieren le explico. Bueno, dice. Porque justo al escribirla le quise dar enter para separar las preguntas, pero lo envió así sin haberlo revisado. Entonces, pues primero, pues me da mucho gusto que haya un exponente tan joven, eso me entusiasma. Y también fue muy clara la exposición y eso también me gustó muchísimo. Entonces ahora sí van las preguntas, ¿no? La creación de imaginarios para fines políticos que propugna Alfarabi puede tener puntos en común con la noción de estetización de la política con Walter Benjamin, y si en la propuesta de lectura de poesía se tendría que despolitizar el arte o por el contrario darle un carácter político. Esas son mis dos preguntas. Ok, bastante interesantes. Tengo que reconocer aquí que no me siento bien capacitado para responder la primera porque no estoy tan familiarizado desafortunadamente con el trabajo de Benjamin. O sea, he leído muy poco de él y en realidad no siento bien si puedo, creo que no puedo dar una respuesta adecuada a la primera. Pero respecto a la otra, la de la propuesta de si se tendría que despolitizar el arte o más bien dar un carácter político, creo que
la pregunta más bien es si de verdad puede existir un arte, una actividad poética, en este sentido de poiesis que podemos rastrear hasta Aristóteles por lo menos, si puede existir de verdad un arte que no sea político, que esté totalmente desligado de la política. Y yo creo que más bien parece que la respuesta sería negativa, porque inevitablemente el arte parece que tendría que impactar, incluso si impacta solo a un individuo, el hecho es que el individuo forma parte de la comunidad y que las acciones que realiza van a afectarla y que en ese sentido tiene interés para la comunidad. Entonces, más allá de si se tendría que despolitizar el arte o si tendría que dársele un carácter político intencionalmente, pues es que parece más bien que el arte no puede no tener un carácter político de suyo. Entonces la preocupación más bien está en cómo hacerlo, qué tipo de arte es el que se tendría que hacer, cuál es el que necesitamos, cuál es el que responde a nuestras necesidades expresivas, por ejemplo, pero también a nuestras necesidades a necesidades a nuestras necesidades simbólicas, a nuestra necesidad de dar expresión a ciertas cosas que tenemos y cuál es el arte que responde también a nuestras necesidades políticas actuales. O sea, no porque haya un arte no político, sino más bien porque habría que preguntarse cuál puede responder mejor a esto. Pero no sé si eso sea una respuesta satisfactoria. Sí, sí, totalmente. Y en ese sentido, o sea, pensaría Al-Farabi que tiene que tener justamente el arte la intencionalidad política, o sea, más allá de si, si no se puede desligar de ella, o sea, si Al-Farabi está pensando justo en una intencionalidad política en el arte. Bueno, en el caso concreto de Al-Farabi, yo creo que dado el contexto que tiene, creo que él no creo que él conciba exactamente un arte que no tenga este tipo de intencionalidad, porque como dije, ¿no? O sea, en el caso del contexto histórico, en la región, en la época preislámica ya la poesía era bastante importante en el mundo árabe y tenía una función política importante porque tenía que ver con esto de preservar la memoria de la tribu o del clan, pero también tenía que ver con, curiosamente, funciones defensivas o de relaciones con otras comunidades. Suena raro esto de relaciones defensivas, pero no. O sea, yo recuerdo mucho el ejemplo de un profesor del CELE, Khalid, que decía, es que piensen que el poeta podía construir maravillosas narraciones sobre las gestas de una comunidad. Y podía decir cosas de estas como, es que tenemos unos jinetes que son tan poderosos que con tan solo desenvainar su espada ya mataron a 5. Entonces dice, pues las demás comunidades van a decir, no, pues no me voy a ir a hacerle la guerra a ese otro clan. Entonces, tenían ese tipo de funciones desde la época preislámica. Y en el contexto en el que él está, otra vez retomando el carácter, por ejemplo, de la religión, hay que recordar que el Corán, bueno, la religión islámica no es propiamente como lo veríamos nosotros, una religión que se pueda desligar de la política. O sea, la distinción que nosotros podemos hacer o que hacemos en nuestra sociedad bastante occidental, cristianizada más bien, es que sí, ¿no? Que se puede hacer esta especie de deslinde entre la política y la religión, para ellos no. Y otra vez, como Al-Farabi tiene esta idea de que la relación entre política y poética es muy fuerte, no podría desligarse esto. O sea, parecería que sí, toda poética tiene ya de suyo alguna especie de intencionalidad política o moral. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tus preguntas. ¿Alguien más quisiera comentarle algo al maestro Rafael? ¿Alonso otra vez? Sí, ¿puedo repetir? Sí, sí, claro, Es que, claro. es que hay una cosa, o sea, es un poco insistir quizás en la misma cuestión, pero
Pues quisiera saber más o menos qué hay en Al-Farabi sobre esta esta capacidad del juicio moral o la distinción entre el bien y el mal, que se asume de algún modo que la razón puede percibir, es decir, no necesariamente deducir, etcétera, sino más bien percibir, más o menos en el mismo sentido en el que se percibe un principio racional bueno, los principios lógicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de herramientas utiliza para hacer esa distinción entre la percepción de los principios en general, pero en particular de este criterio de distinción entre el bien y el mal, y las formas de la imaginación? Ok, eso está complejo. En el caso de la razón, hay que ver que hay varias cosas involucradas respecto al proceso del conocimiento en general y también respecto al conocimiento de tipo moral, podríamos decirlo. Entonces, una de las cosas que él establece es que él es de los que postulan la existencia de algo así como el intelecto agente. Bueno, no algo así como, no. Él postula la existencia, por ejemplo, del intelecto agente. Y entonces el intelecto agente, ese sí es uno para todos, y entonces es el que les da a los seres humanos algo así como los primeros principios, que se actualizan ahora sí en la capacidad racional de cada quien. Entonces, esta es una de las formas por las que el proceso del conocimiento se da. Pero, además, una cosa importante es ver que dice, no pasa esto, o sea, el intelecto agente no hace este tipo de trabajo de darle a la persona los primeros inteligibles, sino hasta que primero pasa por la actualización de la capacidad sensible, la imaginativa y al final la racional. Entonces, kantianamente podríamos expresar esto como diciendo, pues sí, no todo conocimiento proviene de la experiencia, pero sí todo conocimiento se iniciaría con ella, ¿no? Ahora, esto puede ser una vía en la que se aprende de esta forma parte del bien y el mal, pero no estoy del todo seguro, la verdad. Y tenemos que recordar además que para él esto del bien y el mal, como son voluntarios, están ligados a una finalidad. O sea, el bien y el mal, por ejemplo, el bien solo puede surgir cuando conoces la felicidad, la deseas, conoces las cosas que te van a llevar a ella y actúas en consecuencia. Así solo así puede surgir el bien propiamente moral. E igual, el mal moral solo surge cuando te desvías de eso, ya sea porque no conoces la felicidad o porque sí la conoces pero prefieres otra cosa y entonces no actúas de forma en que te lleve hacia allá. Entonces, esto de la felicidad juega un papel importante porque es necesario conocerla. Y la felicidad se relaciona además con este estado de perfección propio del hombre y para conocerla, entonces, para conocer el hombre cuál es el máximo grado de perfección que puede alcanzar, necesita conocer cuál es el orden del universo y del lugar que ocupa él en el universo. Entonces, por eso es súper complejo y también por eso se entiende que diga que no todos pueden aprender esto de manera racional, supongo. Entonces, todo eso es lo que está involucrado en esto de cómo percibimos o cómo conocemos el bien y el mal. Entonces, si yo conozco la felicidad y los actos que me van a llevar hacia ella, entonces voy a poder distinguir el bien y el mal. Pero si no, ahí ya no. Pero sí, o sea, ¿por qué utiliza esto de percepción exactamente? Ahí sí no estoy del todo seguro. En una de esas es cosa de la traducción también. Tendría que preguntar eso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que esté interesado? Ricardo, otra vez, adelante. Perdón, es que está muy interesante. Lo que pasa, bueno, me surge la pregunta de si en Al-Farabi, por ejemplo, hay una preferencia por la
la tragedia a la epopeya, porque la tragedia, bueno, es imitación de acciones esforzadas y la epopeya, y eso se presta como más al carácter del filósofo, creo yo, y la epopeya se presta más como a un discurso nacionalista, como decías hace rato, ¿no? De nosotros decimos que tenemos guerreros que pueden matar a 5 de un sablazo y esto, o sea, hay una preferencia sobre un género sobre otro, al igual que, bueno, me parece que en Aristóteles también lo hay, ¿no? No tengo tan fresca la poética, pero creo que así es. Sí. Hasta donde yo he podido ver, no parece que haya esto. Lo que sí podemos encontrar son varias observaciones, por ejemplo, acerca de cómo es de la excelencia, de cómo se logra este tipo de excelencia. Entonces, en el caso del compendio sobre poesía que mencionaba, sí dice, ¿no? Por ejemplo, que hay personas, dice, que confunden hacer poesía con a fuerza hacer esto del recitado y además que sea rimado. Y entonces no se dan cuenta de que a veces hay discursos que son poesía, aunque no lleven rima. Porque lo que caracteriza esto de la actividad poética no es tanto esas cosas como características formales, sino esta capacidad que tiene para evocar las imágenes, para impactar en la imaginación del otro, para entonces despertar en él ciertos deseos relacionados con ella. Entonces, poesía puede haber en ese sentido de muchas formas. Y dado eso, como que sí pone énfasis en esto, en las múltiples maneras en que se puede hacer poesía. Menciona también esto de los cantos, no solo la poesía, sino el canto, recitado la musicalización y la importancia que puede tener esto, pero no se ve que haya, o bueno, yo creo que no hay una preferencia clara por un tipo de poesía o de actividad poética por encima de otros. Claro, o sea, el detalle está en que, pues, igual por el contexto que él tiene, no sabemos exactamente a cuáles, qué diría de los que nosotros tenemos ahora enfrente, ¿no? Pero igual se sabe, por ejemplo, que él tenía un gran interés por la música y, aunque esto es más bien una especie de leyenda que aparece en su biografía, es significativo en este sentido ver que se menciona en una de estas biografías árabes, de una forma totalmente mitificada, que en una ocasión llega a la corte de un personaje importante que le piden que toque un instrumento y que él primero toca una melodía que hace reír a todos y que los pone muy contentos y muy eufóricos, pero que acto seguido cambia su forma de tocar y que entonces toca algo que los hace llorar a todos y que al final, como para burlarse de ellos, toca algo que los pone a dormir y entonces los deja durmiendo ahí tirados en el piso y él se va. Entonces, esto otra vez es una cosa muy mitificada, pero sí es un hecho que tenía un interés por la música, que escribió un tratado sobre la música y que en todo caso, si no en él, porque ahí sí no me consta, no he podido ver el tratado sobre la música, sí es claro que tienen una conciencia estas personas de los efectos que puede causar la música. Entonces también la podríamos contemplar ahí como una forma de estas actividades poéticas. Pero si no, preferencia por alguno en especial, yo por lo menos no he encontrado. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo? Yo tenía una duda respecto de lo que tú definías como esta relación simbiótica entre la razón y la facultad imaginativa, porque me parece que es un tema como muy complejo, ¿no? ¿Esta relación es necesaria? Cualquiera de estas dos facultades podrían actuar de manera desvinculada, o esto que definías como una simbiosis es algo que se da necesariamente? Y si se da necesariamente, ¿por qué se da necesariamente? Sí creo que no a fuerza se da ese tipo de relación, porque si siempre actuaran de manera armónica, si siempre fueran como en el mismo sentido, ambas facultades y sus acciones, no se entendería cómo es que uno puede entender algo racionalmente y aún así por imaginación, como dice, actuar en su contra.
o cómo es que nos dice que mientras que a lo mejor una persona tiene una facultad racional, reflexiva, que sí puede desarrollar y ejercitar, no se entendería cómo es que la poética, con esta capacidad para evocar imágenes y despertar deseos, puede corromperla o estorbarla en su camino. Se trataría más bien de algo que sí es necesario intentar establecer de manera intencional con ciertas técnicas, y por eso pone este énfasis en el libro en el catálogo de las ciencias, en que el que quiera hacer poesía tiene que aprender con Aristóteles en el libro de la poética para saber cuándo sí se ajusta a los cánones, cuándo no, cuándo está entonces haciendo una actividad realmente poética y cuándo más bien cree que está haciendo poética, pero en una de esas está utilizando recursos de la retórica, y cómo provocar lo que desea. Entonces, sí hay una necesidad de intencionalidad allí, de querer provocar este tipo de relación armónica entre ambas facultades, y más aún, ¿no? O sea, parece que hasta hay, o sea, nos dice que hay una especie de como de técnica, de recursos técnicos que se pueden emplear para este tipo de cosas. Claro, la técnica se puede emplear para bien y para mal, podríamos pensar, pero sí, o sea, no creo que haya una relación de este tipo que se dé por sí sola de manera necesaria. Muchas gracias. Bien, bueno, si no hay más preguntas, podemos concluir esta sesión. Les agradecemos mucho su asistencia. Sí, Alonso. Perdón, Hay Sí. una, hay una pregunta de Lau. Ok, no la había visto. Perdón, Lau. Adelante. Ok. ¿Quieres que...? Sí. Sí. Adelante, adelante. No, rápidamente, bueno, yo casi me acabo de integrar hace una hora. Entonces, bueno, no te escuché, Rafa, desde el inicio, pero afortunadamente tenemos esto del Facebook, entonces es como volverte a escuchar. Pero no quiero desaprovechar la ocasión de preguntarte si, no sé si ya hablaron de ello, pero si no, preguntarte de manera directa si hay una influencia de Al-Farabi, o sea, una influencia directa de Al-Farabi en algún filósofo escolástico o algún filósofo cristiano, porque luego, por ejemplo, cuando Tomás lo llega a citar, lo cita como, tengo la impresión de que cita cosas que muchas veces no quieren decir los autores, ¿no? Lo mismo me pasa cuando leo a Suárez y cita a Averroes o Al-Farabi, son como citas raras. Entonces, no sé si tú verías como alguna influencia directa de ellos. Y agradecerte infinitamente, Rafa, por la presentación. Muchísimas gracias, maestro. De verdad es que le agradecemos mucho que se encuentre por acá. No, muchas gracias a ustedes otra vez por la invitación. Les decía que me siento bastante contento de ver que el seminario sigue y que como que parece que cada vez tiene mayor impulso, y me da bastante gusto todo eso. Sí, porque, Sobre... perdón que lo interrumpa, profesor, pero pues es que además fue usted uno de los iniciadores, ¿no? ¿Te acuerdas ahí que andábamos iniciando esto? Entonces, pues es un gustazo siempre tenerte por acá. Sí. Por eso también me da bastante gusto ver que esto continúa así. Sobre esta cuestión de la influencia directa, no estoy muy seguro, la verdad ahí sí no he explorado mucho. Hay textos de él que al parecer se conservan más o se conservaron bastante en sus traducciones al latín, pero quién sabe exactamente cuánto peso pudieron tener. Por ejemplo, el catálogo de la ciencia se conservó bastante en latín, y de hecho tengo entendido que la traducción que nosotros tenemos al español, la de González Palencia, no es traducción de la versión árabe, sino más bien de una traducción al español de la versión latina. Entonces hay textos que sí se conservaron allí, pero no sé exactamente cuál fue la historia de su circulación. Y claro, también tenemos que en algunos casos más bien saben o tienen alguna idea los miembros del occidente cristiano, tienen más bien una idea de lo que dijeron personajes como Al-Farabi o Al-Kindi a través de vías indirectas, como puede ser, por ejemplo, las críticas que hace Averroes en algunos pasajes a estos filósofos, o la manera en que reconstruye su pensamiento gente como Al-Kindi.
digo, no Al-Kindi, Al-Ghazal, perdón. O sea, este hombre que tuvo muy mala fortuna porque él era muy como ortodoxo, digámoslo así, aunque no es la palabra más adecuada, pero que escribió este texto que era en dos partes, ¿no? Uno para exponer la opinión de los filósofos y uno más para destruir esas opiniones, y resultó que el texto más conocido por el occidente fue el texto en el que exponía las opiniones, entonces todos creían que defendía eso que en realidad él quería atacar, ¿no? Entonces, pero eso es una forma más bien indirecta en la que están llegando las noticias. Entonces, acerca de cuáles fueron los principales textos traducidos al latín y más leídos, desafortunadamente ahí sí no tengo yo mucha noticia. Sí, me confundí, es Al-Ghazal, tiene toda la razón. Ahí me confundí yo. Sí, muy bien, muy bien. Y muchas gracias y felicitaciones por el manejo del tema. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, si no es así, podemos dar por concluida esta sesión. Agradecemos mucho a el maestro Rafa Peralta por habernos acompañado este día. Le damos un aplauso virtual nuevamente. Y bueno, muchas gracias también a todos los asistentes por haber seguido la sesión, también a nuestros seguidores en la página de Facebook. Y bueno, antes de concluir esta sesión, la semana siguiente tendremos también una sesión, sí, ¿verdad? El día, no recuerdo exactamente el día, pero es el día 9, no, el día 3, ¿no? 2 de diciembre. Sí, sí, adelante, adelante. El día 3 de diciembre y el día 9 de diciembre son las sesiones. El día 3 tenemos una sesión sobre Escuela de Salamanca. Tenemos también el honor de contar con la doctora Xochitl López Molina el día 3 de diciembre a las 6 de la tarde. Y el superhonor también de contar con la doctora Julieta Lizaola el día 9 de diciembre a las 4 de la tarde. También los esperamos por acá. La doctora Julieta Lizaola nos va a hablar sobre la aproximación a la concepción teológica y política de Ockham. Y bueno, la verdad es que pues un gustazo escucharlos también, escucharlas a ellas, ¿no? Un honor tenerlas por acá. Muy bien, bueno, pues esos serán los próximos eventos del Seminario de Filosofía Medieval. Pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, Rafa, Alonso, Laura. Les mando un abrazo muy fuerte a la distancia a todos. Y pues nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen día y un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, Ricardo, también por tu asistencia. Hasta pronto.